Mi colegio consentido. Sexualidad. La sexualidad ha sido durante mucho tiempo un tabú para jóvenes y adultos. Muchas son las historias y comentarios que se han tejido y se tejen alrededor de esta temática, y pocas han sido las estrategias que se han puesto en marcha para que todo sea diferente. Conocedores de esta realidad y basados en un diagnóstico realizado en el marco del proyecto Mi Colegio Consentido que se desarrolla en el Colegio Integrado Yarima, gracias a la Alianza de Empresas Palmeras de la zona, a través de su Fundación Fruto Social de La Palma y la Universidad Industrial de Santander, la institución en su componente de investigación formativa trabaja el tema sexualidad y género. Por ello, el Coliseo ubicado en el Colegio Integrado de Yarima fue el escenario ideal para realizar en el marco del proyecto en mención el Tour de la Sexualidad. La jornada fue orientada por profesionales en psicología pertenecientes a la Universidad Cooperativa de Colombia, con sede en Barrancabermeja, quienes brindaron la mejor asesoría y acompañamiento para el desarrollo exitoso de la actividad. Hoy estamos acompañando al Colegio Yarima en una estrategia metodológica que se llama el Tour de la Sexualidad, que tiene como objetivo dar elementos y herramientas a los muchachos para poder generar una toma de conciencia frente a los procesos de salud sexual y reproductiva, ya que en esta etapa evolutiva, que es la adolescencia, se presentan algunos flagelos psicosexuales que inciden en el proyecto de vida. Entonces elaboramos para este acompañamiento 10 juegos que tienen 10 ejes temáticos. Entre esos tenemos entonces autoestima, quién soy, hablando del elemento conceptual de identidad, orientación sexual. Más de 300 estudiantes de básica secundaria, media vocacional y docentes de la institución educativa hicieron parte de esta actividad, en la cual se desarrollaron actividades lúdico-teóricas que le permiten al adolescente lograr la aceptación de sí mismo, el fortalecimiento de su autoestima y mejorar su relación con los demás. Dentro de las políticas y de los objetivos que el colegio tiene con sus estudiantes es brindarles oportunidades que vayan más allá del aula de clase en lo que tiene que ver con su formación personal. Dentro de estas posibilidades estamos desarrollando actualmente un proyecto denominado Mi Colegio Consentido, un proyecto que estamos trabajando con la Universidad Industrial de Santander, con el apoyo importante de Fruto Social de La Palma, como cumplidores de su función social en representación del sector palmicultor del corregimiento de Yarima. Son muchas las actividades que este proyecto nos está generando y que van sin duda a mejorarle la calidad de vida a nuestros estudiantes, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el desarrollo de su parte de la sexualidad. Es importante, como en el caso del día de hoy, contar con el apoyo de personal calificado de la Universidad Cooperativa de Colombia, de la Facultad de Psicología. Nos permitirá sin duda que nuestros jóvenes adquieran nuevas herramientas, valiosas herramientas para enfrentar con mayor sentido de responsabilidad su vida personal y más adelante su vida laboral. El objetivo principal de la jornada fue brindar herramientas metodológicas y conceptuales acerca de la salud sexual y reproductiva con el enfoque de gestión de riesgo a los asistentes. Para ello, se creó conciencia en temas como causas de raíz del VIH-Sida, cómo prevenir el VIH, las infecciones de transmisión sexual y el embarazo no deseado, así como ruta para buscar servicios de salud y cómo cambiar los comportamientos sexuales para alcanzar y mantener una sexualidad sana. Buenos días, mi nombre es Erika Joana Peña, soy docente del Colegio Integrado Yarima hace aproximadamente 4 años y medio. Actualmente nos encontramos ejecutando el proyecto de Mi Colegio Consentido, cuyo eje temático para nosotros, que eligió la misma institución, fue la sexualidad, género y construcción en ciudadanía. Gracias a este proyecto, pues en el Colegio Integrado Yarima podemos trabajar las necesidades que existen en nuestros estudiantes, ya que para muchos de ellos la sexualidad estaba limitada solamente a la parte genital o a temas prohibidos sobre tabúes sexuales. Hoy día ya han entendido que sexualidad es todo, desde las relaciones interpersonales que manejan, su misión, su proyecto de vida, que empiezan desde pequeños a construir para un futuro. Entonces el proyecto nos ha generado muchas expectativas, nos ha permitido a la misma institución como tal reestructurar o replantear las bases pedagógicas que estábamos empleando, nos ha ayudado a entender que la nueva dinámica de la educación requiere estrategias como proyectos pedagógicos de
aula, foros, integraciones, y asimismo nos ha vinculado con otras entidades como ha sido la UIS, la Universidad Cooperativa de Colombia, que nos han apoyado hasta el momento para diferentes actividades y han permitido que hoy día el proyecto haya avanzado como lo ha hecho y que nosotros estemos cambiando prácticamente una cultura tanto en la comunidad como en nuestros estudiantes. Asimismo, se realizaron acciones destinadas a brindar una atención integral a la población adolescente utilizando el método constructivista, el cual ofreció elementos de salud sexual y reproductiva por medio de 10 juegos con ejes temáticos básicos, con los cuales se identificaron creencias, mitos, datos sobre cada tema en la población participante y la incidencia de la acelerada sexualidad en la vivencia y proyecto de vida del joven. Los temas abordados en cada una de las estaciones informativas fueron los siguientes: autoestima, identidad, orientación sexual, maternidad y paternidad responsable, toma de decisión, infección de transmisión sexual, VIH, elección de pareja, mitos y tabúes acerca de la sexualidad y métodos de anticoncepción. El proyecto Mi Colegio Consentido es un proyecto en el cual nos ha beneficiado a todos nosotros los estudiantes del Colegio Integrado Yarima, en el cual nos ayuda a mejorar la calidad de vida a los estudiantes con el fin de promover nuevas expectativas de vida. Este proyecto es muy bueno, en el cual podemos aprovechar nosotros los estudiantes para mejorar nuestro transcurso en el colegio. Es una ayuda en el cual nos permite acceder a asesorías expertas para mejorar la calidad de vida de los estudiantes. La realización de esta jornada se encuentra contemplada en el desarrollo del proyecto Mi Colegio Consentido, el cual es ejecutado en la institución educativa bajo el respaldo permanente de las empresas palmicultoras presentes en la zona a través de su Fundación Fruto Social de La Palma y la Universidad Industrial de Santander, UIS. Palmicultores de Yarima y su Fundación Fruto Social de La Palma continúan aportando hechos positivos para una vida mejor.